Hola, bienvenidos a este encuentro. Hoy nos juntamos para conversar sobre el rol de la EIE en la propuesta de enseñanza en las escuelas multinivel plurigrado. Para los que no me conocen, soy Claudia Romero, integrante del equipo técnico de primaria, y me acompañan Valeria. Hola, ¿cómo ¿Sí? están? Y Erika Salabardo. Buen Ella día, es ¿cómo referente de están? la modalidad. Conversando con este equipo de trabajo, nos parece interesante la oportunidad que nos da las distintas propuestas en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, como una oportunidad para poder poner en agenda de trabajo pedagógico temas, saberes, desafíos que se presentan para la institucionalidad de la IB en el proyecto educativo. Sí, por eso nos parecía muy interesante esta oportunidad y lo que pretendemos en esta charla es poder identificar algunos aspectos para poder abrir el debate respecto al desarrollo de la EIB en este escenario singular, ¿no? En este punto nos parece importante retomar fortalezas que nos caracterizan en este multinivel. Por ejemplo, la planificación desde ejes temáticos, proyectos, donde se visibilizan estrategias didácticas como la seguridad, la multitarea, el trabajo con autonomía, entre otras, que hacen propio, digamos, al multinivel plurigrado, una oportunidad para que los saberes se apropien, considerando la complejidad y los procesos de aprendizaje de cada uno de los sistemas. Para organizarnos, conversaremos sobre un recorte que nos pareció sumamente potente en clave de diseñar propuestas con la diversidad y la complejidad acordes a estas aulas multinivel. Identificamos el rol de la mujer indígena en el ámbito de la familia, ¿no? Por eso reponemos con Erika por qué nos parece oportuno elegir este tema. ¿Qué te parece, Erika? Bueno, vale, principalmente porque la interculturalidad es entendida como una perspectiva, un proceso y un proyecto, y en este sentido lo que proponemos siempre es abordarla desde la transversalidad, ¿no? Transversalidad en el aula, en la sala, pero también desde los diseños curriculares. Y ahí va el gran propósito que tiene esta modalidad de educación intercultural, que es garantizar el derecho de la educación y de una enseñanza que contemple las propias prácticas culturales, las identidades que están presentes en el territorio. Y es desde ese lugar que es imposible, podemos decir, separarla de los otros paradigmas o las otras perspectivas de, por ejemplo, memoria y género o ESI. Perfecto. Y en eso se me ocurre que se puede, pensando en este recorte, se podría focalizar en una actividad específica y bien concreta de este ámbito, como por ejemplo es el tejido a través del telar en esta práctica muy común, ¿no? Es que el tejido telar me parece que en este caso es como el motivo o la puerta de entrada para poder trabajar un montón de otros aspectos. El telar tiene, o el tejido en telar, tiene y tuvo muchas características o funciones. En principio, es el sustento económico de la familia y fue sustento económico en la familia también previo al genocidio o a la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, porque los ponchos tenían un gran valor económico de comercio en ese momento, era el intercambio, ¿no? No era un valor monetario que sí lo tiene en la actualidad. Además, el poncho también tiene una función de abrigo, de protección de la familia, de cubrirnos en el frío. Pensemos en una pampa muy ventosa, muy fría. Cuando digo pampa, el territorio pampeano, en donde el abrigo era fundamental, sobre todo en épocas de invierno con los grandes vientos que tenemos aquí en el territorio. Pero también el tejido en telar es convocante. El tejido en telar significa el encuentro de la familia, el estar rodeados alrededor de esa estructura de madera, ¿no? De poder conversar entre madres, tías, abuelas, hijas, nietas. Entonces, el tejido en telar también es un espacio o un lugar de comunicación. Es desde aquí que podemos pensar las múltiples maneras de abordar el tejido en telar en el aula o la sala. Qué bueno, Erika, esto y qué importante lo que nos aportás pensando en esta diversidad y en términos de complejidad. Entonces es posible abordar desde nivel inicial el rol, ¿sí?, que tienen las mujeres a partir de, ¿sí?, esta práctica concreta, más en el ámbito de la familia, ¿no? Creo, pensaba en esto puntualizando en qué y cómo suceden algunas cuestiones que se caracterizan en esta actividad y sobre todo para el nivel inicial, ¿sí?, abordarlo desde este lugar.
Y en primaria ya poder avanzar y complejizarlo, ¿sí? En términos de comparaciones, ¿no? Como qué actividades eran antes que ahora, ¿sí? Entonces podemos estar avanzando, ¿sí? Para poder construir esta idea que nos propones. Exacto, por eso mencionabas el qué y el cómo y el para qué, yo agregaría acá en este sentido, que es para qué trabajar el telar o para qué abordar el telar, y es porque es una de las prácticas que permite la conservación de la cultura, ¿no? Y parte del compromiso también que tenemos como educadoras y educadores es poder preservar las pautas culturales propias de cada uno y cada una de las estudiantes. Sí, sí, me parece súper interesante la pregunta que agregás, el para qué, ¿sí? Y ahí también el por qué, que son ya más cuestiones que se pueden trabajar, ¿sí? Ya en primaria, ¿no? Responder a estas preguntas, ¿sí? Implica pensar la complejidad de lo que uno va a estar trabajando, ¿sí? Desde este recorte. Quedarnos en el qué y cómo para el nivel inicial y el para qué y el por qué también sí es una ayuda, un aporte que podríamos estar pensando para los docentes para que tomen decisiones. ¿No es cierto, Vale? Sí, y acá me parece que tendríamos que avanzar con alguna idea, algún aporte bien concreto para que los docentes, las y los docentes puedan tomar decisiones a la hora de planificar estas propuestas, ¿no? Sí, por ejemplo, cómo trabajarlo en los distintos niveles. Acá es importante considerar la variable complejidad. Claro, por ejemplo, a nivel inicial, por ahí se tendría foco solo en el rol de la mujer, pensando en la práctica del tejido y en vinculación con los elementos concretos que se utilizan en esta acción, ¿no? El telar, la lana, los elementos, y quizás mirar los cambios y continuidades de estos elementos y de esta práctica en el antes y en el ahora, ¿no? Sí, atravesados con estas preguntas, ¿no? ¿Qué y cómo? Y ya en el nivel primario, ya y desde los principios explicativos de la didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Cambios y continuidades, causas y consecuencias. ¿Por qué sucede esto y para qué sucede esto, ¿no? Me parece que por ahí podemos ir pensando el abordaje de este recorte. En ese sentido, les propongo, chicas, que miremos algunas imágenes que pueden servirnos como disparadoras a la hora de pensar estas propuestas, tanto para inicial como para primaria. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una pequeña PPT que armé. Ahora a ver si se ve bien. Sí, Eric, se ve perfecto. Bien, acá vamos a ver, por ejemplo, una fotografía. Esta fotografía es de 1994. Ahí estamos viendo una rueca, cómo se está hilando en este sentido la lana. Y obviamente lo que les comentaba antes, ¿no? Está la madre acompañada de sus hijos, de sus hijas, compartiendo esta práctica con los más pequeños, los más chiquitos de la familia. Si pensamos en estos cambios y continuidades que proponía Vale, por ejemplo, tenemos una segunda foto. Esta segunda foto ya es un poco más actual, sigue siendo del pasado, año 2009, en donde vemos a una madre o una abuela que está también haciendo el proceso de hilado, en este caso con un uso, que es esa torta donde se va enrollando la lana para hacerla más finita. Vemos en estas dos fotografías características similares, por ejemplo, el color de la foto. Y si avanzamos un poquito más en el tiempo, tenemos una foto, en este caso es Mabel, en el año 2021, esta foto sí es contemporánea, con un telar, y ahí estamos viendo ya una fotografía con color, una fotografía en el seno también del hogar, en la casa, ¿no? Si podemos comenzar a hacernos preguntas en torno ya a estas tres fotografías que seleccionamos en tres momentos diferentes. La verdad, Erika, excelentes pistas, ¿no? Con respecto a esto que venimos conversando en clave de cambios y continuidades, de causas y consecuencias, ¿no? Y me parece que estas imágenes también dan cuenta, ¿no? De cómo, sí, las mujeres de los pueblos originarios, la cuestión a desnaturalizar, nos quedamos siempre en el pasado y con esa imagen del pasado. Así que me parecen súper oportunas, sí, estas pistas. Y ahora, si les parece, ¿sí? Vamos con algunas cuestiones con respecto a actividades y estrategias y para poner el grupo multinivel plurigrado en vinculación a este recorte. ¿Qué les parece? Sí, Bien. también pienso, ¿no? Estas imágenes como disparadoras y para seguir profundizando, es decir, digamos, nos da muchísima información de algún aspecto que determina profundizar, ¿no? Por ahí lo que decías, los elementos, los dos tipos de lana,
o los distintos elementos que utilizaron para trabajar ese material, ¿no? Por allí, identificando ese aspecto, se puede seguir avanzando, investigando, proponer instancias de investigación a través de noticias, textos y entrevistas, investigación en línea, y poder avanzar más específicamente sobre un recorte más centrado en este más general, ¿no? Acá me parece, Vale, también importante destacar por darle a las y los estudiantes del nivel el protagonismo, de que puedan ir a casa, de que puedan preguntarle a la abuela, a la madre, a alguna tía, qué saben del tejido, qué saben del telar. Y ahí el grupo clase puede elaborar las propias preguntas para llevar a casa, ¿no? Recuperar toda esa información de lo que se compartió en el aula, en la sala, y también poder cotejarla o poder recuperarla desde el seno de la familia, ¿no? Y ahí también va el valor cultural, poner en valor lo que cada familia tiene, esa transmisión que de generación en generación se fue haciendo, y que muchas veces, si no es a través de estos disparadores, no nos sentamos con mamá, con la abuela, a recuperar todo eso que traen, ¿no? Todo ese bagaje cultural que traemos por nosotras. Sí, perfecto. Me gustó esta idea que también visibilizaste ahí cuando mostraste las imágenes, ¿no? Del color, ¿no? Que podemos decir el color, esto, puntualizar, recién dijo Vale el término de los elementos, ¿sí? Y también esto, la información, ¿sí? De cuándo, ¿sí? Fue tomada esa imagen, quién fue el autor, me parece que eso también da cuenta y es súper importante porque también hace a esto, ¿no? A enseñar a observar. ¿Sí? Entonces esto también me parece como súper importante eso que... Sí, y acá quiero aportar que en esta enseñanza a observar es muy importante las preguntas que nos podamos hacer en este grupo de observación como docentes, en qué centrarnos, en qué mirar. Por eso es importante cabeza lo que queremos enseñar, ¿no? Sí, ahí en esto de que dice Vale, vinculado a lo que queremos enseñar, ¿no? Es con respecto a la intencionalidad pedagógica que cada uno tiene, ¿no? Y ahí entra en juego lo que vos decías también, Erika, ¿no? Esta cuestión de la encuesta a la familia, sí, por ahí realizar alguna lista de cotejo, sí, en situación de escritura de los niños de nivel inicial, ¿no? Porque ellos también son protagonistas de un proceso de escritura, bueno, ¿cómo lo podemos hacer visible, sí, este protagonismo, sí, la puesta en común, sí, realizar regularidades, ¿sí? El análisis de toda esta cuestión que habla más de la indagación de su ambiente, ¿no? Que en parte con el propósito que tiene el recorte, es decir, definir un modo de registro, ¿sí? Es súper importante para después recuperar, ¿sí? Y así poder construir conclusiones que van a dar cuenta, ¿sí? De este ambiente que les rodea a ellos, esto de cómo también, si su familia, ¿sí? Transmite, ¿sí? Esto que pone en valor en términos de práctica. Sí, y acá nos preguntamos ya en el rol docente de cómo pensar las distintas actividades que pueden realizar los y las estudiantes de cada nivel en esta instancia. Por eso nos parece importante pensarlo si se hace en grupo clase total o en multitarea, que a partir de lo observado los niños de inicial puedan dictar lo que observan a los niños de primaria para que utilicen un registro escrito o generar algún cuadro de registro de producción donde intervengan cumpliendo distintos roles, uno de la lengua oral y otro del lenguaje escrito. Por ahí es muy importante ahí tener estas pistas como punta de aviso para ser implementadas en otros reportes temáticos, ¿no? Y acá nos preguntamos qué otras ideas se pueden abordar, Erika, a partir de estas. Me encantó, Vale, la referencia a la metáfora de la punta de ovillo, hablando justamente del telar y la práctica del tejido. Estuvo muy, muy acertada. Si hablamos del tejido en telar como una práctica actualmente patrimonial, porque es reconocida por una ley provincial, y esto es muy importante destacarlo, tenemos múltiples oportunidades, y eso va según, como decía Claudia también, la intencionalidad que tengamos, ¿no? Podemos pensar en los múltiples sentidos, las representaciones que se le otorga a la práctica del telar, como una herencia ancestral, esto que se transmite de generación en generación, como un modo de transmisión oral también, como otra forma de enseñar y de aprender, también como un medio de subsistencia económico, incluso en la actualidad hemos visto
que las tejedoras pampeanas, por ejemplo, están en las ferias de Palermo y están comerciando sus ponchos en todo el país, incluso en el extranjero. También pensar en la práctica del telar como una actividad que está dirigida y transmitida en generaciones de mujeres, ¿no? Es una práctica que, a pesar de que hay varones que tejen, se conserva mucho en el rol de la mujer y poder transmitirla siempre a las hijas, a las sobrinas y a las nietas. También pensar en el reconocimiento del telar como patrimonio cultural y de la identidad pampeana. ¿Por qué se reconoce como patrimonio hoy a través de una ley? Bueno, porque se entiende que construye la pampeanidad. El tejido en telar, uno dice el poncho pampa, y es porque realmente está calando hondo en la identidad pampeana. Y también pensar en cuáles son esas prácticas cotidianas propias de las mujeres indígenas en la vida cotidiana, en la vida comunitaria, en el desarrollo dentro de la familia. Entonces, ahí tenemos como bastantes puertas de entrada, bastantes oportunidades para que la práctica del telar sea trabajada desde diferentes ámbitos, en diferentes momentos, y no anclarnos solamente en trabajar la cuestión indígena en una efeméride, por ejemplo, que se viene ahora, el 12 de octubre, que es como lo más tradicional, digamos, que hemos hecho en la escuela, ¿no? Poder tener nuevas maneras de trabajarlo, y creo que la práctica del telar y el rol de la mujer en este sentido es fundante para poder generar otras oportunidades de trabajo áulico o en la sala. Me parece buenísimo lo que decís, Erika, y bueno, y ahora en términos de por ahí arribar a algunas conclusiones, ¿sí? Más que nada en cuestiones de pistas pedagógicas didácticas, ¿sí? Podríamos estar diciendo que es preciso tener en cuenta la complejidad de los interrogantes, ¿sí? Que se van a llevar a cabo, ¿sí? O van a inaugurar o van a pensarse a la hora de problematizar por ejemplo, las imágenes, ¿sí? Ahí por ahí pensaba a nivel inicial qué sucede, cómo sucede, cuál es el elemento distintivo, y para nivel primaria avanzar en el para qué suceden estas cosas, ¿no? Y también en esto, en situación de registro escrito, los docentes del nivel primario, en el multinivel y el plurigrado también están atravesados, ¿no? Por esta cuestión del proceso alfabetizador. Entonces, ¿qué cuestiones también acá entran en juego, ¿sí? Para poder, ¿sí? También, ¿sí? Potenciar este proceso, que sería, bueno, la participación a nivel inicial, participación al dictado, con un soporte preestablecido, un esquema, un cuadro, como lo que venimos diciendo. Esto puede suceder hasta por medio usando el medio digital, ¿sí? Algunas cuestiones, los chicos que transitan en estas escuelas, los chicos y chicas tienen las tablets, ¿sí? Pueden hacer uso de la net, así que bueno, ahí también invitarlos a eso. Y en nivel inicial con la idea del registro como práctica para comunicar. Entonces eso es súper interesante, ¿sí? Que se tenga en cuenta, ¿sí? Esta idea. Sí, también destacar y visibilizar la importancia de las situaciones que organizar, que lo puedan socializar, que lo puedan comentar a sus familias, y también a partir de la información que puedan recabar de las distintas familiares, ¿no? También estas situaciones de lectura que se generan en los distintos momentos de este recorrido, ya sea el grupo clase por parte del o la docente, o en reagrupamiento, en esta multitarea que los niños de primaria puedan leerle al inicial, y que se inicien en esa práctica constante de lectores, y que bueno, puedan llegar en un proceso determinado a hacerlo posible, ¿no? Estoy pensando en que es momento tal vez de dar un cierre a esta propuesta que hoy traemos para multinivel y plurigrado, pero como siempre decimos, es un cierre que abre. Entonces, si me permiten, quiero compartirles una pequeña frase de una lonco que hemos entrevistado en la modalidad, que me parece que condensa con mucha fuerza esta idea del rol de la mujer indígena, y en este sentido les voy a compartir, acá lo tengo en papel, pero obviamente también está en digital, el libro Siempre estuvimos aquí, que está linkeado en la página del ministerio, y les comparto. La mujer enseña a hacer huerta, enseña cerámica, enseña el tejido en telar, sostiene toda la vinculación con nuestros animales, con nuestras plantas, con la naturaleza. Les enseña esto a los pichoncitos, el cómo funciona por dentro una familia,
y cómo se relaciona culturalmente con ese espacio sagrado que tenemos. Porque para nosotras, la Ñuque Mapú, que es la madre tierra, no es un cacho de tierra, sino que es una relación de plantas, raíces, pájaros, viento y agua, donde uno puede desde cosechar un fruto hasta preservar la vida de otro ser. Estas son las palabras de la lonco Diana Oliva en entrevista. Estos podcasts están disponibles también en la plataforma. Y también compartirles que tanto este libro como el dossier de diversidad, el tercer dossier que sacamos por los 40 años de democracia, recuperan el trabajo que se puede hacer desde la interculturalidad en las salas y en las aulas de nivel primario, y en este sentido volver a reponer que las instituciones educativas son espacios de encuentro y de relaciones sociales. Y ahí, en esa vinculación, en esos intercambios entre las personas, se pueden producir transformaciones muy grandes en las miradas y en las perspectivas de los niños, de las niñas, incluso de los mismos docentes al momento de trabajarlo. Y poder construir entre todas y entre todos el respeto a las diferencias, el respeto a las identidades, tanto personales como comunitarias, y nutrirnos de esos otros aspectos, de esas otras diversidades, de esas otras formas de ser y estar en el mundo. Entonces, vamos a decir que la única manera de hacer interculturalidad en la escuela y hacer interculturalidad en la vida cotidiana, en la sociedad, es producir diálogos reales entre las diferentes prácticas culturales, entre los diferentes modos de ver, de pensar y de producir conocimientos, y que eso produce relaciones de igualdad. Entonces, valorar el texto escrito, pero valorar también la memoria oral, valorar las voces de la familia y valorar las voces de las y los docentes, me parece que es como el punto de partida para ejercer la interculturalidad y volver la práctica en las escuelas, en este sentido, de la provincia de La Pampa, me parece. Bueno, buenísimo, Erika, la verdad que me quedo con todas esas palabras y como, bueno, como un desafío, ¿sí? Para seguir acompañando a estas escuelas, ¿sí? Que tienen, más allá de esto, pensar una propuesta, ¿sí? Con la complejidad y con la multitarea y con todo lo que el contexto, ¿sí? De su grupo clase les trae. Quería reponer esto que vos decías, que en la página del ministerio, ¿sí? Hay mucho material y hay mucho recurso para poder, ¿sí? Al menos poner en agenda, preguntarnos cómo, ¿sí? Poder poner en diálogo con ese grupo clase, poner en diálogo con esa familia. Sí, me parece súper importante esta invitación, ¿sí? Que relaza a los materiales que hay. Hubo una cuestión de conversatorios que también nosotros hemos compartido en el aula de multinivel ruralidad con un foro, así que vamos a invitar, ¿sí? a que empiecen a generarse, ¿sí? Algunas cuestiones con respecto a esto. Agradecerte muchísimo, ¿sí? Que podamos haber realizado este conversatorio y vamos por más. ¿O no vale? Vamos por más, estamos más. en disponibilidad Bueno, para muchas consultas, gracias. para dudas. Muchas gracias por el tiempo compartido. Gracias.